Bien, hemos visto de Arduino las entradas digitales y las salidas digitales. Hemos visto las entradas analógicas y claramente tocaría ver salidas analógicas. El tema es que técnicamente no existe una salida analógica. Uno pensaría que una salida analógica de un circuito con salida analógica sería una salida que, por ejemplo, varía entre 0 y 5 volts y me entrega, por ejemplo, 2 volts, 3 volts y medio, 1,2, 4,7. Imaginen, por ejemplo, un amplificador de música, tiene una entrada analógica con volúmenes y variaciones de voltaje muy pequeñas, a la salida voltajes que responden a esa entrada con voltajes muy grandes y amplifica el sonido. No importa cómo trabaje internamente, la entrada es analógica, que viene de un micrófono, la salida es analógica y va a un parlante. Bien, Arduino técnicamente no tiene salidas analógicas. Tiene salidas que simulan ser analógicas. O sea, simulan dar voltajes intermedios entre 0 y 5. Ese tema ya se vio el año pasado en práctica 1, pero lo quiero claramente reemplazar porque es un tema muy importante. Bien, nosotros tenemos las salidas que hagamos de cuenta que son señales que se llaman PWM. Son siglas en inglés, pulso, width de ancho y la M de modulación. O sea, son señales donde se modula el ancho de pulso. ¿Está bien? Esto lo pueden buscar, buscan en internet, Arduino, señales PWM, hay muchísimas páginas. Se lo voy a explicar con este dibujo. Arduino tiene un generador de frecuencia, una frecuencia fija, aproximadamente 500 Hz. Entonces, 500 Hz son 500 veces por segundo. Por ejemplo, 500 veces por segundo, medidas en el tiempo, el 10% está dando una salida en 1, el 90% la salida está en 0. 10% salida en 1, 90% salida en 0. Si yo sacara el promedio, está bien, del tiempo prendido y el tiempo apagado, me daría esta línea verde. O sea, si yo pusiera un LED, un motorcito, incluso un tester común a medir, en promedio, sentiría ese componente que está marcándome, sentiría que está marcándome esta línea que es casi cero. El 10% de 5 volts serían 0,5 volts. O sea, sentiría que me está mandando 0,5 volts. Bien, si le mando el 30%, ven, ya, imagínense que acá tuviéramos 10 segundos, 3 segundos lo mando en 1 y 7 segundos lo mando en 0, bueno, el promedio es como que aumentaría. Si mando una famosa onda cuadrada, la mitad del tiempo en 1 y la mitad del tiempo en 0, el promedio queda justo en la mitad. También estaría en 2,5 volts. Con un ciclo de 90%, el promedio estaría mucho más acá. Entonces, si yo varío cuánto tiempo estoy con el ciclo en 1 respecto del 0, es como si a la salida mandara más o menos voltaje. Es como si le estuviera variando el voltaje de salida como si fuera una salida analógica. ¿Está bien? Vamos a repasar, que es lo que me avisó recién. ¿Se acuerdan? Vamos a repasar de este lado. Habíamos armado un circuito con el 555
en onda cuadrada, pero este tipo de conexión, un potenciómetro con dos diodos. Y yo podría regular el potenciómetro. ¿Está? Acá estábamos comandando a través de un tip, y se acuerdan que usábamos un regulador de voltaje porque el motorcito que teníamos era de 5 volts. Bien, entonces yo lo hago funcionar. Y yo me quiero concentrar en la onda de acá abajo. Si mi potenciómetro lo pongo casi en un extremo, está muy poco tiempo prendido y mucho tiempo apagado. Ven que este LED está como un tiempo prendido y mucho tiempo apagado. Vamos a hacer de cuenta que el motorcito gira muy lentamente. ¿De acuerdo? Ven que gira, pero muy lentamente. Si yo el potenciómetro lo voy agrandando, ya está más tiempo en 1. ¿Está bien? Un poco menos en 0, el motor gira un poco mejor. Si lo pongo justo en 50%, sería una onda cuadrada. ¿Está bien? Está la mitad del tiempo prendido y apagado. El motor gira más rápido. Y obviamente, si lo llevo al casi el extremo, ¿está bien? El LED está casi siempre prendido y el motor está en máximo. Bien, acá este circuito está hecho para que la frecuencia es muy baja. Es para que yo pueda verlo, ¿de acuerdo? Pero en la práctica podría ser mucho más rápido. Entonces mi ojo no va a ver prender y apagar al LED. Lo ve como siempre prendido, pero lo ve como más luminosidad o menos luminosidad. Eso se acuerda que lo conseguíamos modificando el capacitor. ¿Está bien? Yo voy a poner un capacitor de 0.47. O sea, 10 veces más chico. Con eso la frecuencia va a ser 10 veces más grande. ¿Está bien? ¿Ven? A ver, yo lo veo parpadear, pero eso es culpa del programa que no me lo está simulando perfectamente. Si quieren le pongo un capacitor todavía más chico, 0.047. ¿Está bien? Esto es casi una mancha. ¿Está bien? Fíjense que el motor gira muy rápido. Obviamente si yo disminuyo esto, acá no me doy cuenta cómo es, pero ven que el motorcito gira más lento. Bien, entonces, dejo el capacitor como estaba. No, lo voy a salir sin grabar. Listo. Entonces, ¿qué circuito sencillo podemos hacer con el Arduino? ¿Está bien? ¿Qué circuito podemos hacer sencillo con el Arduino? Vamos a poner, ¿está bien? Un solo LED en una salida que nos permita esta onda PWM. Acá hay que tener en cuenta un detalle que es muy importante. Yo acá estoy simulando un Arduino 1. ¿De acuerdo? Estoy simulando el Arduino 1. El Arduino 1, ven en la parte de las salidas, todas las salidas son digitales. Pero algunas son PWM que tienen este simbolito de una olita, digamos. ¿Ven? La 2, por ejemplo, no tiene símbolo, la 3 sí. 4 no, 5 sí, 6 sí, 7 no, 8 no, 9 sí, y así. O sea, no todas las salidas del Arduino 1 se pueden usar como salidas PWM. En realidad tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 salidas PWM. Si ustedes tienen un Arduino Mega, el Mega, todas las salidas van a ver que tiene el símbolo, o sea que todas las salidas se pueden utilizar como salidas PWM. Bien, nuestro circuito va a ser sumamente simple. A una salida, que yo acá elegí la 9 porque sí,
Le pongo un LED, resistencia a más. ¿Está bien? ¿Qué voy a tener como programa? Ven que el programa acá se ve relativamente chico. Se los quiero mostrar acá arriba. Bien. Usamos, acá voy a usar una constante, es bueno acostumbrarse, no es obligatorio, pero es bueno. La salida 9. Y define un tiempo. La salida se define como output. Se define como output. ¿De acuerdo? O sea, no va a ser una entrada, va a ser una salida. Bien. Voy a usar un ciclo for que me va a dar un valor entre 0 y 255. Entre 0 y 255. La salida, la función que yo voy a utilizar, en vez de ser digital write, va a ser analog write. ¿Qué número de salida? El LED rojo era el número 9, y el valor que le voy a poner es el valor I, que es el valor del ciclo for. También voy a imprimir ese número en la pantalla. Espero un tiempo y esto se repite, se repite y se repite. ¿Estamos? O sea, le voy a mandar la salida entre un valor entre 0 y 255. 0 es que va a estar el 0% del tiempo, ¿está bien?, puesto en 1, o sea que mando 0. ¿De acuerdo? 255, que es el extremo, es el máximo. Todo el tiempo está prendido. Y ahí puedo utilizar cualquier valor entre 0 y 255, que son, por ejemplo, el 128 sería la mitad de la potencia. ¿Está bien? El 50%. 64 sería más o menos un cuarto. Entonces, cuando yo haga correr el programa, lo que voy a notar es que el LED varía entre el mínimo, ¿está bien?, entre prácticamente 0, lo voy a tratar de subir un poquito más, a ver si lo ven, entre un 0 y un máximo. ¿De acuerdo? O sea, está variando por los 255 valores. Yo acá estoy imprimiendo el serial print, ¿está bien? Ahí ven los números por lo que va pasando. Cuando estamos en valores de 200 y pico, el LED va a estar el máximo. Cuando estamos cerca de 0, está casi prendido. ¿Está bien? Yo podría haber puesto, a ver, este programa podría ser mucho más simple. Imagínense que en vez de mandar el valor I, yo le mando, por ejemplo, 128, como un valor fijo. ¿Está bien? Entonces, ahí el LED está a 128. En realidad, está teóricamente a la mitad de su brillo. ¿De acuerdo? Si yo le pongo el valor 255, ahí va a ser el brillo completo. ¿Estamos con eso? Bien. Entonces, estamos viendo salidas analógicas que, entre comillas, vuelvo a insistir, porque no son 100% analógicas, está simulando salidas analógicas por variación del ancho de pulso. ¿Está bien? O sea, cuanto más tiempo el pulso esté en 1, más tiempo va a estar prendido, y es como que más intensidad va a tener, más voltaje en promedio va a haber. Menos tiempo está en 1, menos voltaje va a tener el aparato que sea, un LED, un motorcito o lo que sea. Es muy común que los circuitos digitales hagan este tipo de salida para simular lo analógico. Es muy común. Después vamos a repasar un tema muy interesante, pero fíjense, las entradas analógicas
miden entre 0 y 1027 y 1023. Si yo busco, ¿se acuerdan? 2 a la n, es 2 a la 10. ¿Está bien? Con 2 a la 10 tengo 1024 valores distintos, contados entre 0 y 1023. Las salidas aceptan valores entre 0 y 255, que es 2 a la 8. Son 256 salidas. Entonces, hay una diferencia de escala, hay una diferencia de medición, hay una diferencia de calidad entre entrada y salida. La entrada se mide con 10 bits, 2 a la 10 cada uno, de esos 10 bits me da un 0, un 1, tengo 10 combinaciones posibles. Las salidas usan 8 bits, ¿está bien? Es como que es menos exacto, ¿de acuerdo? Es menos exacto. La entrada tiene más exactitud que la salida. Después veremos qué es lo importante de esto.